Buenas tardes, hermanos, hermanas, de nuevo. Siempre digo lo mismo porque es que es hasta repetitivo. Jueves de oración, momento seleccionado, apartado, buscado para tener esa intimidad con el Señor que tanta necesidad tenemos. El tema de hoy es un tema que a veces puede ser hasta repetitivo, pero considero que es bueno considerar, precisamente porque últimamente he hablado con personas, no de la iglesia, sino en otros lugares, y me han comentado esa tendencia que como cristianos tenemos a la vanagloria, esa tendencia que como cristianos tenemos a creernos los mejores del mundo, que no hay nada ni nadie como nosotros, y todas esas cosas que en el fondo hablan más de la carne, de nuestros instintos, de nuestro pecado, que no de una realidad que nos enseñan las Escrituras. Sí, porque realmente hay un hecho que deberíamos de plantearnos y una realidad que deberíamos de enfrentarla tal como el Señor Jesús la vive. Por eso deseo, para aclarar este tema, coger en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos del 9 al 13, una escena que ya es por todos muy conocida, pero que hay que volver a leer. O sea, no porque hayamos leído una o dos veces los evangelios ya debemos decir, bueno, pues ahora ya los dejamos. No, hay que insistir, volver, aprender, porque siempre vamos descubriendo esos detalles que nos dan vida y que el Señor quiere revelar en el momento que Él quiera y crea oportuno. En Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 13, se nos dice: Jesús continuó su camino, había curado a un paralítico. Y el Señor Jesús sigue su camino. Dice: al pasar vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en su puesto de recaudación de impuestos. Y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación, o pecadores, como también hay otras traducciones que dicen pecadores, que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús los oyó y les dijo: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprendéis lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Las últimas frases de Jesús son extraordinariamente actuales. ¿Por qué? Porque hay que aclarar y tener muy presente siempre este detalle. Porque comprobamos que la gente, en muchas iglesias y muchas personas, se consideran que por estar en la iglesia, por vivir en la iglesia, por decir que creen, ya son diferentes, que están separados del mundo. Claro que estamos separados del mundo, pero que vivimos, ¿dónde? En el mundo. No lo podemos dudar. No somos del mundo, pero estamos hoy por hoy viviendo en el mundo. Y Jesús hoy, esta tarde noche, nos enseña algo extraordinario. Porque comprobamos primero que se destaca el amor, la misericordia, la
compasión del Señor. Y esa misericordia de Jesús escandaliza, como escandaliza para muchos que no han leído realmente las palabras de Jesús y el Evangelio, cuando se les dice que la Iglesia ha de ser un lugar donde pueden y deben de venir pecadores. Esa misericordia, repito, de Jesús escandaliza. Sí, de verdad, el verdadero amor escandaliza porque rompe con toda estructura humana sobre a quién hay que amar y a quién no. Eso es nuestra estructura. Este sí, este no, para aquí, para allí. No tengamos miedo cuando se nos critica al mostrar misericordia con alguien. No tengamos miedo cuando se nos puede señalar diciendo, fíjate, eres amigo, hablas con pecadores, incluso hablas con aquella persona que en la Iglesia aparentemente no es digno o digna de estar en la Iglesia. Por eso hay gente que ante esas actitudes que a veces mostramos o podemos mostrar, huye de Dios. Hay gente que huye del Dios de amor o no lo comprende porque ellos mismos no son capaces de amar. Y la acusación es la siguiente, es tremenda. Eres Jesús, eres amigo de pecadores. ¿Y qué? ¿Y qué? Que seamos amigos de pecadores. Porque gracias al amor de Dios, nosotros, pecadores también, hemos sido recibidos a misericordia. Y hemos de aceptar, estar próximos a aquellos que necesitan el amor de Dios. Jesús así actuó. Se sienta a comer con cualquiera. Su actitud consiste en no excluir a nadie. Y es por eso que nosotros recibimos perdón y amor, porque no nos ha excluido, porque no nos ha echado fuera de su lado. Yo pregunto entonces, ¿y qué sería de nosotros sin la misericordia de Dios? Estaríamos perdidos y sin esperanza en este mundo. Y para el otro también no tendríamos esperanza. Por eso la Iglesia y cada uno de nosotros ha de ser, nosotros como personas, elementos evangelizadores y buscadores de aquellos que están perdidos. Y como Iglesia hemos de ser un lugar de encuentro y vivencia del amor de Dios. Yo a veces lo he dicho y lo repito, la Iglesia es un centro hospitalario. Tiene que ser un centro hospitalario, porque si no es centro hospitalario, ¿qué es si no? Y me vais a permitir esta reflexión. Una idea que quizás nos pueda chocar esta noche, pero que es cierta. Dios es un Dios para los pecadores. A los justos no necesitan médico. El Señor Jesús, ¿para qué va a acercarse a los sanos si ya están sanos? Por lo tanto, Jesús es un Señor, es el profeta, el ungido, el Hijo de Dios, la palabra de Dios que se acerca ¿a quién? ¿A quienes lo necesitan? ¿Y quiénes son los que lo necesitan? Los pecadores. Normalmente, como personas humanas, rechazamos o nos cuesta aceptar que incluso nosotros mismos somos pecadores. Y no nos damos cuenta que al rechazar nuestra condición de separados de Dios, en el fondo estamos rechazando a Dios mismo. Hermanos y hermanas, hemos de reconocernos culpables primero y ante todo
para poder acercarnos a Dios. El Señor te quiere a ti, no porque seas bueno, santo, perfecto, maravilloso, extraordinario. El Señor te quiere a ti porque eres pecador, porque somos pecadores, porque somos miserables, porque somos perdidos, porque somos culpables. ¿Y qué hace el Señor? El Señor nos coge a nosotros, no los que no necesitan perdón. Nos coge a nosotros, nos incorpora a través de la fe y la obra del Espíritu Santo a Cristo. Y entonces nos ve y nos recoge. Pero primero, el primer paso lo ha tenido que dar Él. Y repito, ¿a quién se acerca primero? Pues a mí, que soy un pecador. A ti, que me estás viendo y escuchando, que eres un pecador y una pecadora. A aquellos que están lejos o cerca y que son pecadores. ¿Para qué si no va a acercarse a los sanos si no le necesitan? Por lo tanto, el que no reconoce su condición, nunca, repito, nunca se acercará a Dios. Por eso es tan necesario no solo creer, sino conocer al Dios en que creemos. Mucha gente, y lo vemos en las iglesias, y perdonar que insista, porque quiero que ese problema, esa situación no se presente en nuestra iglesia. Muchas veces decimos que creemos. No, yo creo. Yo he creído. Vale, muy bien, es verdad. Pero la pregunta clave es, ¿en qué Dios has creído? ¿En aquel que rechaza al pecador? ¿En aquel que te está esperando para castigarte? Pues ese Dios nunca se te acercará a ti si reconoces que eres pecador. Ahora, si te consideras justo, bueno o buena, inmaculado, inmaculada, quizás sí, ¿no? ¿Crees tú que se te acercará a ti? Pero realmente no lo va a hacer, porque el Señor busca lo que se había perdido. El Señor busca a aquellos y aquellas personas que reconocen que son culpables y que viven alejados de Dios. Por eso repito, que podemos afirmar que el pecado no nos debe de alejar de Dios. Hay quien sí, hay quien dice, no, yo no me acerco al Señor porque soy pecador. Pues precisamente porque eres y somos pecadores es que debemos de acercarnos a Dios. No nos dejemos engañar por las ideas del maligno, de ese perverso que está intentando alejarnos del Señor. Tú debes de acercarte a Dios porque eres pecador, no porque eres justo, porque justo nunca lo vas a ser. Y si lo eres, es por el amor de Cristo. Fijaos, en nuestro pecado, es nuestro pecado. Y entenderme lo que quiero decir, en nuestro pecado, lo que nos acerca a Dios. O mejor, es la causa por la cual Dios se acerca a nosotros. Y no estoy diciendo de pecar para que se acerque a Dios, no, nunca, ni mucho menos. Nuestra vida debe de reflejar esa rectitud por la cual hemos sido revestidos por Cristo. Hemos de vivir tal como Jesús vivió, eso es nuestra meta. Pero somos pecadores. Mirad, la iglesia, y muchas veces nosotros decimos, ¡ay, es que son pecadores! La iglesia recoge también a pecadores. Pecadores arrepentidos, claro que sí, pero pecadores. Y no te acercarás a Dios si Dios no se acerca a ti porque eres pecador o pecadora. Repito, no estoy diciendo de pecar para estar más cerca de Dios. Estoy diciendo que Dios está más cerca de nosotros porque somos pecadores. Y esa es la realidad. Estoy afirmando que si no te reconoces separado, apartado de Dios, nunca buscarás a Dios, ni nunca Dios va a recibirte en su seno. Porque Dios mismo, repito,
que se acerca a nosotros. Huyamos de esa caricatura de Dios y acojámonos a estas extraordinarias palabras de Jesús. No necesitan médico los que están sanos. Tú estás sano. ¿Tú crees que estás sano? No necesitas a Jesús. Si no, dice, los que están enfermos. ¿Te consideras enfermo? Acércate a Jesús, porque Él te va a dar precisamente la sanación. Y dice el Señor Jesús, a ver si aprendéis lo que significa aquello de yo no quiero que me ofrezcáis sacrificios, sino que seáis compasivos. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en el golpearnos el pecho? Ay, sí, en aquel fariseo que se presenta ante el altar y dice, yo te doy gracias, Señor, porque no soy un pecador. Y el texto nos dice, la parábola que Jesús explica, dice, aquel fue a su casa sin habérsele perdonado los pecados. Mientras que aquel publicano, aquel recaudador de impuestos, reconoce su pecado. Y el texto dice, volvió a su casa con sus pecados perdonados. Y sigue. Yo, está hablando Jesús, atentos a esa palabra, yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Esta noche, hermanos y hermanas, oremos. Oremos primero para que reconozcamos realmente cómo somos. Pecadores redimidos, salvados, eso sí. Herederos de la vida eterna, eso sí. Claro que sí. Pero hemos sido rescatados y Dios se nos ha acercado en Cristo porque éramos pecadores, no porque éramos santos y justos. Oremos para que reconozcamos nuestra situación y seamos capaces de ser esa luz. No, perdón, me equivoco. Cuando Jesús dice, sois luz y sois sal, no está diciendo debéis de ser luz y debéis de ser sal, no. Está diciendo que somos. Por lo tanto, si somos, no podemos dejar de decir que el Señor se acerca a los pecadores, a ti y a mí, para reconciliarnos. Pidámosles al Señor que ese mensaje entre en nuestro corazón y lo vivamos realmente. Que reconozcamos nuestra situación ante el Señor y que seamos agradecidos que ni siquiera nuestro pecado ha servido para separarnos de Él. ¿Os acordáis? Porque Cristo fue entregado, aun siendo nosotros pecadores. Que esta noche esa reflexión nos sirva precisamente para ahondar en nuestro ser y reconocer lo que somos y mostrar un enorme agradecimiento de esa compasión, de esa misericordia que Dios ha tenido, tiene y tendrá para con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de